Hay productos de skincare que prometen cosas que no cumplen y terminamos tirando la plata a la basura. Quédate mirando este video, te cuento 5 grandes estafas relacionadas con el cuidado de la piel en las que no debes caer. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de... estafas. Sí, estafas. Estafas relacionadas con el skincare. Me refiero a productos que prometen un montón de cosas y que la verdad no las cumplen o simplemente no son necesarios. ¿No les pasó de escuchar sobre algún producto y pensar que era demasiado bueno para ser verdad? En estos casos, podríamos decir que esto se cumple. Demasiado bueno para ser verdad. A veces, el marketing se va un poco de mambo y un producto capaz de hacer tal o cual cosa es vendido como la solución para un montón de problemas relacionados con la piel o con el pelo y después en la práctica se queda corto. Para que no caigan en estas estafas y no gasten tiempo ni dinero en cosas que no sirven, arranquemos con este video. Excelente. Primera estafa. Y arrancamos fuerte. Cremas anticelulitis. En este canal hablamos varias veces sobre la celulitis. La celulitis es un cuadro complejo en el que intervienen muchas hormonas, el tejido celular subcutáneo, el estado de la dermis. Las alteraciones que dan como resultado el cuadro que nosotros conocemos como celulitis, tanto a la vista como al tacto, son profundas e intrincadas. Las cremas que dicen ser la solución para la celulitis, la verdad es que se quedan súper cortas. ¿Caíste? Veamos por qué. Primero, porque no llegan tan profundamente hasta el lugar donde las alteraciones que llevan a la formación de la celulitis se suceden. Ninguna crema es capaz de atravesar epidermis, dermis y llegar al tejido celular subcutáneo para generar los cambios necesarios para que la celulitis desaparezca. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de zonas de piel gruesa, como un muslo, como un glúteo. Estamos hablando de la piel del párpado. Lamentablemente no hay cremas que lleguen tan profundo. Después, las cremas no son capaces de resolver toda la cascada de eventos y cuestiones que dan como origen a la celulitis. Hablamos de hormonas, edema, fibrosis, tabiques. Ojalá pudieran, pero no pueden. La verdad de estas cremas es que ayudan a mejorar el estado de la epidermis y de la dermis para enmascarar un poco lo que ocurre por debajo, a nivel de la grasa, para que la clásica piel de naranja se note un poco menos. Ayudan a hidratar, a mejorar la dermis, a reforzar la epidermis. Esto puede mejorar a la vista y al tacto la apariencia de la piel, pero la celulitis no se modifica. Existen otros procedimientos que podemos realizarnos en consultorio y que sí funcionan para mejorar la celulitis, siempre acompañados de cambios en el estilo de vida, buenos hábitos y demás. Al día de hoy, la solución para la celulitis no viene en un frasco de 100 mililitros. No crean en esas mentiras. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Próxima estafa, los cepillos faciales. Hubo una época donde estuvieron muy de moda. Hubo una época donde todos querían tener su cepillo a pilas que giraba y giraba con cabezales intercambiables. Nos hicieron creer que la piel necesita una herramienta de este estilo para estar realmente limpia. Bueno, déjenme que les diga la verdad. Déjenme que les diga qué es lo que necesita su piel para lograr una limpieza total, efectiva, estilo profesional. Déjame que te diga... ¡Ya cómete la maldita naranja! Lo que necesita tu piel para una correcta limpieza son tus dedos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí, tus dedos. De verdad, la piel no requiere herramientas complejas, caras, especiales para que logremos una buena limpieza. Requiere que encontremos el limpiador adecuado para nuestro tipo de piel y sus necesidades y que lo apliquemos con nuestras manos. Nuestras manos desnudas, sin la ayuda de nada extra. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Los cepillos son un riesgo innecesario. Son exfoliantes físicos que, utilizados de manera inadecuada, pueden dañar la piel al remover porciones de epidermis súper necesarias para mantener una función de barrera fuerte y efectiva. En manos inexpertas, los cepillos faciales pueden dejar la piel colorada, irritada, tirante y reseca. ¿Para qué correr ese riesgo? Si quieren una limpieza profunda, usen el limpiador adecuado para su tipo de piel y no corran riesgos con este tipo de beauty tools innecesarias. Si quieren exfoliar la piel porque consideran que su piel lo necesita, limpiadores con exfoliantes químicos son la mejor opción, acompañado siempre de un buen hidratante y protector solar. Siguiente estafa, muy famosa y que sé que muchos de ustedes conocerán a alguien que lamentablemente la creyó. Los suplementos vitamínicos. ¿Sabían que los suplementos vitamínicos no sirven para la piel? ¡No! ¡No!
no habrá aumentos en cuotas escolares. Bueno, a ver, déjenme explicarlo con más detalles. Los suplementos vitamínicos son una combinación de vitaminas en cápsulas, polvos, etc., que se venden como la solución para la piel y el pelo. Para que los suplementos vitamínicos realmente funcionen y generen cambios en nuestro pelo y en nuestra piel, deben suceder dos cosas. Primero, que las vitaminas que estamos tomando jueguen realmente un rol importante en la piel y el pelo, como por ejemplo la vitamina D o la vitamina B. Y segundo, que las vitaminas que vayamos a tomar realmente nos estén faltando. ¿Qué bien puede hacernos tomar vitamina D si a nuestro organismo no le está haciendo falta? Los ositos con vitaminas, los complejos vitamínicos en cápsulas se han vuelto muy famosos. Yo siempre digo que cuando alguien no sabe qué tenemos y no sabe cómo tratar el problema que nos está quejando, nos da una crema triple o un suplemento vitamínico. En algunos casos pueden servir, ojo, lo aclaro, pero tomar vitaminas por tomar Es una gran estafa. En un momento así, solo se puede reír. Siguiente estafa también muy famosa. Productos que prometen resultados en X cantidad de días. Por ejemplo, 3, 7, 5. La verdad es que es difícil prometer tiempos. Cuando leo que un producto logra tal cosa en 7, 15, 21 días, Me agarro la cabeza. la piel se renueva por completo en aproximadamente un mes. Ver cambios significativos en manchas, textura, arrugas, líneas de expresión antes de los 30 a 45 días es casi imposible. Podemos ver cambios más rápidos cuando hablamos de hidratación o luminosidad, pero arrugas y líneas de expresión, por Dios, en 3, 7, 10 días. Sí, como si estas cosas pasaran. Me agarro la cabeza. La mayoría de los productos que combaten las arrugas tienen activos que generan cambios y efectos a nivel de la dermis. Para que los fibroblastos de la piel generen el colágeno suficiente para que los signos del paso del tiempo no se noten, debemos tener paciencia. Si se compraron un serum que promete aclarar la piel o mejorar las arrugas y les promete cambios en pocos días, Sepan que no es posible. no quiere decir que a la larga el producto no vaya a funcionar. A los productos de skincare hay que tenerles paciencia. Lo que ese tiempo que en teoría le toma al producto para funcionar quiere decir es que prometen demasiado. ¡Está mintiendo! Siguiente estafa también muy famosa. Es una de las más famosas y en las que muchas personas caen día tras día. Los shampoos para la caída del pelo. Sí, los shampoos para la caída del pelo. No funcionan. ¿Por qué lo dice tan brusco? Lamento decirlo así, de manera tan directa, pero no quiero que les mientan. La caída del pelo es un cuadro dermatológico complejo. Existen un montón de causas, algunas reversibles y otras no, que dan como resultado un pelo que se cae. Cuando hablo de un montón de causas es realmente un montón. Libros y libros hablando de causas, tratamientos, tipos de caídas de pelo. Pensar que un shampoo tiene los activos necesarios para hacerle frente a miles de causas de caída de pelo es un poco ingenuo de nuestra parte. Los productos para el pelo pueden ser buenos complementos para tratamientos dermatológicos en algunos casos de caída de pelo. Por ejemplo, los shampoos y acondicionadores con ingredientes reparadores y nutritivos son muy buenos en casos de caída por quiebre, cuando el pelo está muy dañado y su estructura está realmente rota. Los shampoos con ketoconazol pueden ayudar a potenciar el crecimiento en casos de alopecia androgénica. Son un muy buen complemento para tratamientos tales como el minoxidil o el finasteride. Shampoos con activos tales como el aminexil pueden ser útiles para reforzar el nacimiento del pelo mientras recibimos el tratamiento adecuado para el tipo de alopecia que sea que tengamos. Ningún shampoo por sí solo, tampoco ningún acondicionador o serum capilar, es capaz de revertir un cuadro de caída de pelo. Habrá alguien mirando este video y pensando, pero mi tío usó el shampoo de ortiga de tal marca y el pelo se le dejó de caer. Déjame decirte que probablemente tu tío sufría de un tipo de caída de pelo que iba a resolver sola de manera espontánea o que resolvió por otra cuestión que nada tuvo que ver con el shampoo. Existen cuadros de caída de pelo, como por ejemplo el efluvio telógeno, que resuelven espontáneamente y podría coincidir el final de la caída con el uso del nuevo shampoo o acondicionador. Sé que puede sonar frustrante. Todos queremos tener un shampoo que sea la solución para la caída del pelo, pero lamentablemente no es así. Ni los shampoos con romero ni los shampoos con anticonceptivos son capaces
incapaces de revertir la caída de ningún tipo. Tampoco sirven los shampoos con cebolla dentro. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! Lo mejor que podemos hacer en caso de sufrir de caída de pelo es consultar con nuestro dermatólogo para detectar la causa de la caída y resolverla. En algunos casos, como les dije antes, algunos shampoos pueden ser buenos complementos, pero la solución definitiva para la caída, eso sí que no. Y les dejo un bonus track. Estafa número 6. Productos para hombre. ¿A quién se le ocurrió eso de hacer productos para hombres? A la gente de marketing, seguro. Si bien hay ciertas diferencias entre la piel de los hombres y las mujeres, no es necesario que utilicemos productos distintos. Lo que cambian estos productos son los perfumes, los envases, los colores y la manera en que se los presentan en la góndola, en las publicidades y en la farmacia. Porque sigue existiendo esa idea errónea de que el hombre solo compra productos que luzcan masculinos. La cantidad de hombres que conozco que se ponen su vinchita pastel a la noche y se llenan de serums la cara y no son menos hombres por eso. Si sos varón y comprabas productos Formen. porque el marketing así te lo inculcó, no te preocupes. No te van a salir pechos por usar el serum de tu novia. Puedes seguir usándolo sin miedo. Simpson, usted es diabólico. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Si quieren 5 estafas más en una segunda parte de este video, háganmelo saber también acá abajo en los comentarios. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.